Ya empezamos entonces con la explicación del coso 3, señalando de que el coso es la abreviación de las palabras del comité en inglés, ¿no? Comité of Outsourcing Organization, es eso, ¿no? En inglés. Pero lo que más nos interesa es saber que la comisión del coso fue creada el año 1982, emitió una serie de informes en cuanto a los requerimientos que hizo el Congreso norteamericano. O sea, la Comisión COSO ha sido creada por el Congreso norteamericano en la necesidad que surgió en el contexto de la economía norteamericana en cuanto a las grandes irregularidades en las empresas más importantes. Por esa preocupación del Congreso creó este comité que emitió informes parciales a partir del año 82 hasta el año 92, donde se emite el informe oficial del COSO. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere específicamente el COSO? Entonces pueden anotar, ¿no? El COSO se refiere específicamente al marco integrado de control interno, es eso. Se refiere al marco integrado de control interno. En la comisión que ha redactado el COSO ha estado obviamente la Asociación de Contadores Públicos de Estados Unidos, el Instituto de Auditores Internos, la Asociación de Entidades de Profesionales Financieros, la empresa Cooper y Lybrand y la Pricewaterhouse, unas 10 organizaciones que han participado en la redacción del marco integrado de control interno que se emite en 1992 y sale la versión 3 actualizada el 2017. Entonces, antes era el coso, por si acaso era el coso 1. Este es antes, ¿no? Anterior. El anterior, ¿no? Entonces, para que se pueda ver mejor, lo vamos a hacer así más pequeño. El coso 1, que es el anterior, y el actual, el 3, que se emite el año 2017. Por la comisión que hemos comentado, que ha sido comisionada para la... sí, este es así. Yo me estoy rayando. 13. Por si acaso, el 17, para que no digan que me estaba rayando totalmente, el año 2017 nace la nueva versión del marco integrado de la gestión del riesgo. Y después de esto vamos a estudiar eso, ¿ya? Entonces, si partimos que la primera versión del COSO ha salido el 1900, casi después de 15 años sale la nueva versión del COSO. Ahora, que hemos dicho, definitivamente se refiere al marco integrado de control interno. Eso es el COSO. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué tenemos que estudiar el COSO, no? Entonces, la visión nueva del control interno en el marco de las organizaciones, a partir del informe COSO, ha determinado un cambio fundamental en la visión de la profesión, que rebasa los criterios contables que a ustedes les enseñamos con mucho énfasis, siendo más práctico y objetivo. En todo el mundo, para nosotros en particular en Bolivia, las entidades
públicas y privadas, cuando están contratando auditores, internos en particular, exigen que conozcan el COSO, así en forma sencilla. Ahora el COSO 3 y el COSO 4. COSO 3, control interno; COSO 4, riesgo, ¿no? Eso piden, o sea, un poco duro voy a hacer, ¿no?, con ustedes, pero es la realidad. Las entidades públicas y privadas quieren auditores que manejen el marco integrado de control interno y de la gestión del riesgo, y no les interesa mucho que los auditores manejen la parte contable. Bien importante lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Y por qué? Para que puedan entender mucho mejor. Es que si yo te contrato a ti, de mi auditor interno en particular, es no para que me digas, licenciado, señor gerente, sabe que he encontrado errores en las apropiaciones de las cuentas, que un importe se hará contabilizar en otra cuenta, y yo te voy a decir, ¿qué me importa? Y entonces, ¿qué estoy esperando de vos? Que me digas, entres y, licenciado, señor gerente, quiero hablar con usted, he hecho una evaluación del área de ventas, por decir, y he determinado que las ventas están disminuyendo paulatinamente, y actualmente hay una caída del 30% de las ventas. A ver, pasa, a ver, contame, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, ese auditor quiere el gerente, ¿ya? No quiere el auditor del debe y haber, quiere el auditor gerencial en el contexto de nuestra sociedad, estoy hablando, ¿ya? Entonces, especialmente las entidades privadas, la industria, comercio, los bancos, quieren ese auditor capaz de visualizar en forma global, genérica, la forma en que está desarrollando sus operaciones la organización, y fundamentalmente identificar oportunamente las áreas de riesgo, ¿sí? Las áreas de riesgo que se pueden presentar en las diferentes operaciones de la organización. Ejemplo, el auditor puede determinar que hay mucha devolución de los productos que hemos vendido. Y el gerente te va a decir, ¿pero por qué? Entonces tienes que investigar. Puede ser por mal empaque, puede ser por ha bajado la calidad del producto, mala presentación. Eso investigamos los auditores, ¿ya? Y eso quieren ahora todas las entidades públicas y privadas, ¿sí? Entonces, por eso hemos dicho, ¿se acuerdan? Acá vamos a hacer, dentro del marco que hemos estudiado, no importa que dediquemos un poco de tiempo a esto, pero quiero que tengan una visión completa de lo que, por qué, de la importancia del curso. Entonces, si hablamos de las NAC, en las NAC hemos dicho que se hace una auditoría financiera, una auditoría operativa, una auditoría ambiental, una auditoría de proyectos, una auditoría especial, una auditoría de centros de información y comunicación, centros de información y comunicación, luego tenemos también las auditorías especiales y la propia auditoría interna dentro del marco de las NAC. Entonces, el auditor operativo que está acá, en la práctica, hace todas estas auditorías. Todas estas auditorías hace, y en el fondo tienen dos conceptos estas auditorías que realiza el auditor, ¿no? Por una parte son todas esas, si bien llevan diversos nombres, son auditorías operativas. Y paralelamente también, en ese marco, en lo que
nos concierne a nosotros en la visión que yo estoy enseñando son auditorías internas. ¿Sí? Lo que quiero explicarles, ¿no? De que solo una vez en el año el auditor interno hace una auditoría financiera. Todo el año hace otro tipo de auditorías enmarcadas en la auditoría operativa casada con la auditoría interna. ¿Qué tiene que ver pero eso con el COSO? Entonces, en el contexto de todas estas auditorías relacionadas con lo que he dicho, con todas las actividades que hace una organización pública y privada, están insertos dos conceptos fundamentales: los sistemas de control interno y los sistemas de gestión de riesgo, o sea, los COSOS, ¿no? 1, 2, 3, 4. Porque, en resumen, los 4 COSOS están vigentes, solo que han sido actualizadas las versiones, pero no han sido desechadas las versiones anteriores, simplemente mejoradas, optimizadas. Entonces, en esa visión, la Contraloría también se ha actualizado y bajo la visión del COSO, en el marco integrado del control interno que estamos estudiando, al estudiar el COSO 3 ahora, estamos estudiando el marco integrado de control interno, ha elaborado 3 manuales la Contraloría. Un manual para el diseño de los controles internos en las entidades gubernamentales bajo el enfoque COSO. Un segundo manual ha diseñado para la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades gubernamentales que deben haber sido diseñados e implementados bajo la visión del informe COSO, o sea, de la implementación. Y el tercer manual para la evaluación. A ver, lo resumo. Primer manual para el diseño de los controles internos. Segundo manual para la implementación de los controles internos. Y tercer manual para la evaluación de los controles internos. Todo eso dentro del marco de la estructura técnica del COSO. ¿Sí? Ahora, también para hacerles comprender la importancia que tiene, en la Contraloría, por ejemplo, tienen un manual, una especie de vademecum de preguntas para los que van a postular para ingresar a la Contraloría. En ese manual hay unas 400 preguntas hay, ¿no? Entregan a los postulantes y para que estudien y de ahí sacan las preguntas, o sea, por decir unas 20 preguntas, 30 preguntas de las 300 que hay. Y a lo que quiero llegar, de esas 300 preguntas, un 90%, 80-90% son puro COSO, un 20% son contables y de auditoría, ¿sí? O sea, la mentalidad moderna ha llegado también a la Contraloría y ellos quieren también auditores con la visión moderna. Y si bien es importante la parte contable financiera, pero ya no es lo más importante como era antes, ¿ya? Hay otra visión, otro concepto en lo que es la profesión, y en forma la sencilla, como les expliqué hace un momento, al gerente no le interesa que esté bien o mal la contabilidad, no quiere, no es que no quiere, sino no le interesa, lo que le interesa, por qué ha bajado la utilidad, la rentabilidad, por qué han bajado las ventas, por qué están devolviendo los productos, por qué hay tanto ausentismo de personal, por qué no estamos pudiendo pagar los créditos del banco. O sea, todos esos aspectos operativos gerenciales de gestión, lo que le interesa al gerente. No le interesa, en resumen, que el cargo esté bien, el abono esté bien, que los estados financieros estén razonablemente presentados, no le interesa, ¿sí? Él actúa en una visión totalmente gerencial, y ojo que estoy hablando de entidades públicas y privadas, ¿ya? Le interesa un auditor que sea capaz de informarle, y esta es la palabra clave, oportunamente, ¿ya?, las áreas débiles y críticas de la organización. Y no llegar, por decir, como el auditor externo, después ya que se ha consumado las operaciones, se ha cocinado el balance,
a decirnos que está bien, ¿no? Ya no sirve, ¿ya? Lo que modernamente se quiere que el auditor pueda informar oportunamente sobre las desviaciones, debilidades, incluso irregularidades dentro de la organización, en el contexto de que llamamos hallazgos de auditoría operativa, porque es nuestra materia eso, llamamos áreas de riesgo, ¿sí? Entonces, por eso estamos estudiando ahora entonces los COSOS, los 4 COSOS, ¿sí? Y a preguntas antes de entrar a la definición. ¿Quién va a defender al curso? Ya estamos tomando nota de los que participan con preguntas. ¿Dónde está la Maritza? Creo que se había preguntado dónde se ha perdido. La Maritza no está preguntando nada. A ver, seguiremos. Dicen, disculpe, buenas tardes. Definición de control interno, dice, ¿no? En la versión número 1 del COSO, la definición era mucho más amplia. Ahora lo han reducido, pero no ha perdido su esencia, ¿no? Pero me gustaba a mí la anterior definición, que era para mí más completa. Pero como ahora esto está vigente en lo que significa actualmente dentro del marco de la profesión, dice, control interno es un proceso llevado a cabo, dice, es bien importante, así lo vamos a poner incluso, 2 puntos, el consejo de administración, la gerencia y otro personal, o sea, todo el personal. O sea, ¿quién hace control interno entonces? Hace el directorio. Cuando dice consejo de administración, por si acaso pueden aclararlo y poniendo entre paréntesis que es el directorio. Es el directorio. Es responsabilidad del directorio en lo que es el control interno. Es responsabilidad de la MAE, de la gerencia del control interno y de todo el personal, dice, otro personal, de todo el personal de la organización. Y dice, además diseñado para proporcionar una garantía razonable. ¿Ya? Una garantía razonable, es importante esa palabra y lo explicamos ahora con esto más, sobre el logro de los objetivos relacionados con lo que significa las operaciones, los informes o reporte y el cumplimiento de normas, leyes, políticas. ¿Ya? Entonces, lo que quiero destacar cuando dice una garantía razonable, que los textos detallados del COSO nos explican de que el marco integrado de control interno que se desarrolle en una organización no garantiza el logro de objetivos, simplemente otorga una garantía razonable que se van a lograr los objetivos. Ejemplo, si el gerente esperaba una utilidad del 10% y solo ha tenido 8%, no le puede echar la culpa a los sistemas de control interno, ¿sí? Por eso solo damos una garantía razonable. Además, sobre los objetivos de operaciones, reporte y cumplimiento. Nos vayamos más profundamente sobre estos 3 objetivos. Objetivos de operaciones, en realidad, como ustedes me siguen con su cuaderno, antes de entrar a explicar los objetivos, les voy a dictar en base a lo que dice el COSO 1. Dice, el COSO 1 define 3 categorías, que son 2 puntos aparte: eficacia y eficiencia de las operaciones, que actualmente ahora es ¿no? Objetivos de operación. 2, confiabilidad de la información financiera y operativa, ahora es objetivos de reporte. Y 3, lo que les estoy dictando sería cumplimiento de leyes, políticas, normas, etc. Entonces,
el coso 1 los denomina categoría y el coso 2 ahora les denomina objetivos. Entonces el coso 1 dice, primera categoría, eficacia y eficiencia de las operaciones, y ahora dice objetivo de operaciones. ¿Y a qué se refiere básicamente en relación a lo que el control interno está buscando? Que los objetivos operacionales de la empresa se puedan obtener en el marco de esa palabra que hemos dicho, en forma razonable. Y por tanto dice que estos objetivos están relacionados con la misión, la visión de la entidad, varían en función de las decisiones de la conducción relacionada con el modelo de la operación, consideraciones de la industria y el rendimiento. Además, se abren en sus objetivos para los distintos componentes de la estructura de la entidad, incluyendo el resguardo de activos. Ahora sí, la pregunta. Licenciado, buenas tardes. ¿Nos puede dar ejemplo de resguardo de activos? Ahora sí te escucho. Licenciado, ¿nos puede dar ejemplos de resguardo de activos? Ya. A ver, vamos a hacer otra cosa mejor. Agarren su cuaderno de nuevo. Agarren su cuaderno de nuevo y les voy a dar, escriban definición de control interno clásica. Y por otra parte anotamos entonces el año 1941 se emite la definición de control interno que se refiere a lo siguiente. Entonces, dos puntos aparte, y dicen, entre comillas, ¿no? El control interno es el plan de organización y todos los procedimientos y métodos adoptados, y todos los procedimientos y métodos adoptados dentro de una organización para, dos puntos aparte, determinar la eficacia y eficiencia de las operaciones. Uno, ¿no? Dos, determinar la información, la confiabilidad de la información financiera contable. Tres, lo que has preguntado ahora viene. Dicen, por favor, el punto 2, ¿podría repetir, por favor? Gracias. El primero es la eficacia y eficiencia de las operaciones. El segundo es la confiabilidad de la información financiera contable. El tercero es lo que has preguntado. Es el tercero, es ya de la definición tan antigua. La protección o resguardo de los activos de la organización. 4. La adhesión a las políticas. La adhesión de los trabajadores a la organización. 4. El logro de objetivos. Y 5. Cumplimiento de leyes, políticas, normas. Entonces, lo que quiero decirles, esta definición que les he dado, teóricamente se supone que saben ustedes
que el que debía explicarles y enseñarles era el profesor de contabilidad básica. Él tenía la obligación de decirle que en 1941 ha salido la definición de control interno que dice esto, ¿ya? Pero han visto ustedes que de siglo pasado esa definición sigue vigente en cuanto el coso se estructuró precisamente en esa definición. O sea, si ustedes se dan cuenta, esos tres objetivos de operaciones está cuando dice eficacia y eficiencia de las operaciones, en la definición del 1941. Reporte está cuando dice confiabilidad de la información financiera y contable. Y de cumplimiento está cuando dice cumplimiento de leyes, políticas, normas. ¿Sí? O sea, en Estados Unidos los que han diseñado el informe COSO se han basado en la definición clásica en lo que significa el informe. ¿Sí? Entonces ya he entendido, señorita, ¿no? Acá lo han integrado dentro del contexto de las operaciones, lo que en la definición antigua era un concepto independiente, ahora está en el contexto de lo que es los objetivos de operación. ¿Qué más? Raquel, pregunta. Licenciado, tenía una pregunta acerca del segundo objetivo, donde dice que varían en función de las decisiones. ¿Ese punto me puede explicar, por favor? Varían en función de las decisiones de la conducción, dice, ¿no? De las decisiones de la conducción. Ya. Sí. Entonces, ahí separaríamos eso para que puedan comprender mejor. Entonces, una parte, cuando dice varían, o sea, estamos hablando de los sistemas de control interno, ¿no? Entonces, en el marco COSO, y dice, los sistemas de control interno varían en función de las decisiones gerenciales. Cuando dice de la conducción, dice de las decisiones gerenciales. ¿Y por qué varían estas decisiones gerenciales en el marco del control interno? Con el modelo de operaciones de la organización, que puede ser industria, comercio, etcétera, ¿no? O sea, en forma más sencilla les explico, ¿no? Los objetivos en la búsqueda de la eficacia y eficiencia de las operaciones bajo el diseño de un sistema de control interno va a variar, pues no va a ser lo mismo la visión y el diseño de un banco a una industria, a un hospital. Entonces varía en función del modelo de las operaciones, ¿ya? O sea, en palabras mucho más sencillas, ¿no? Hay una base, que es el COSO, pero ese COSO no se introduce en una organización como paquete cerrado. La organización lo va a adecuar a sus necesidades, a sus requerimientos, sin perder el espíritu de lo que quiere el COSO. A eso se refiere, señorita. Está bien, licenciado, gracias. Ya, entonces habían los objetivos de operaciones. El tercero se refiere a objetivos de control interno referente a los objetivos de reporte. Entonces, ustedes pueden ponerlo ahí. Cuando habla de reporte, para que tengan la idea más clara, está hablando de informe. De informe está hablando, ¿ya? O sea, de informes. Y estos informes, dice, pueden ser reportes financieros externos, ya sea los estados contables, cuentas de inversión. Reportes no financieros externos sobre reportes de sustentabilidad, información al público. Y reportes internos financieros y no financieros sobre ejecución presupuestaria, informes sobre el nivel de actividad. ¿Sí? Estamos hablando en el contexto de lo que les dije de la definición antigua, clásica. El segundo componente, el primero era eficacia y eficiencia de las operaciones. Y el segundo era confiabilidad de la información financiera contable. Eso estamos viendo ahorita. Sí, Vanessa, dime. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede dar un ejemplo de los reportes de sustentabilidad? Uy, eso. Es lo que más sabes, pues, hija, lo que más dominas, ¿ya? Es, pues, el dictamen de auditoría externa, eso es, ¿no? Ya, gracias.
el auditor externo nos dice sobre la sustentabilidad de la organización, o sea, sobre su confiabilidad de la organización a partir de su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. A eso se refiere, sí. Entonces, en resumen, el COSO 3 nos habla de lo que en el COSO 1 conocíamos con la confiabilidad de la información financiera contable. Ahora ya nos dice el reporte de informes, ¿no? De todo lo concerniente a la información financiera contable en este caso. Y el tercer componente, el tercer objetivo, estoy hablando mal, aquí está el tercer objetivo del control interno. Y les he dicho que en el COSO antiguo no era objetivo, llamaban categorías, pero era lo mismo en la práctica. Ahora, yo creo que lo han cambiado la palabra categorías de control interno, porque han querido relacionarlo con el COSO 3, que es, COSO 4, perdón, que es la gestión del riesgo, y en la gestión del riesgo nos van a hablar de 4 objetivos. Acá en el COSO 3 nos hablan en el control interno de 3 objetivos. Entonces ya lo están relacionando en ambas partes objetivos. Ya no hay categoría. Objetivos de cumplimiento. Son los objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes, regulaciones, el cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos del marco que corresponde a objetivos de operaciones. Entonces, no sé si hoy tienen alguna pregunta, consulta, pero algo que me olvidé, que al otro curso les expliqué. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando Estados Unidos emite el informe COSO, o sea, así sería, ¿no? USA sería, con mayúsculas haremos todo. USA sería COSO. Entonces los canadienses dicen, ¿y por qué ellos no van a tener una visión sobre el control interno? Entonces, Canadá emite el informe COCO. Entonces, los de Inglaterra dicen, ¿y por qué ellos nomás van a tener una visión sobre el control interno? Entonces, ellos emiten el informe Cadbury. Cadbury, ¿no? Cadbury. Y si no me equivoco también Australia creo que es. Emite el informe Kent. Ahí quiere decir, ¿no? Aquí. Entonces han salido una serie de versiones basados en el COSO norteamericano, que en general son similares, ¿ya? O sea, la idea se mantiene, ¿no? Generar un sistema para hacer más eficientes los sistemas de control interno en las organizaciones. Entonces, no hay diferencias sustanciales en lo que significa estas diferentes versiones del marco integrado de control interno. Dime, Rina. Licenciado, buenas tardes. Buenas Y tardes. aquí en Bolivia, ¿qué COSO entonces utilizamos, licenciado? Hay dos cosas al respecto, ¿no? En realidad, en toda Latinoamérica utilizamos la versión del COSO de Estados Unidos, ¿sí? No, con estas no nos metemos, solo para estudio nos metemos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi libro que he escrito, el marco integrado de control interno, el COSO y la gestión del riesgo, hago una explicación detallada de todos ellos, ¿no? Pero en la vida práctica solo se usa donde vayan a dar examen para trabajar, sus preguntas son sobre el COSO norteamericano. Porque yo les cuento también que me he olvidado, y qué dicen los latinoamericanos. ¿Qué hemos dicho nosotros? Entonces, licenciado,
Edison Estrella, uno de los mejores auditores en Sudamérica, en Iberoamérica, es el de Ecuador, ecuatoriano. Ha sido contratado acá por la Contraloría General de la República para diseñar todo esto que estamos hablando. Y ha trabajado acá en Bolivia en la Contraloría. Y él con el maestro de los maestros, el taita de los taitas, que es don Jimmy Westbury. Don Jimmy Westbury es el papá de los auditores a nivel latinoamericano, el máximo auditor latinoamericano, ya un señor mayor, pero querido, respetado por todos nosotros. Los dos con un gran prestigio profesional, definen la necesidad de hacer una versión latinoamericana del COSO. Entonces se contactan con el Banco Mundial, en función a su prestigio e imagen que tiene, les financia, les da dinero y ellos elaboran lo que ahora conocemos con el misil. El misil entonces es el marco integrado de control interno latinoamericano. Entonces, si ustedes entran al internet y ponen misil, hay un resumen en 60 páginas está del misil, muy bonito, me gusta mucho. Además me gusta en la parte que dice que el COSO, el misil, se debe enseñar a todos los profesionales. Ojo, porque aparentemente cuando estoy hablando, seguramente otros colegas, parecería que estamos hablando de un sistema de control interno para el área contable financiero de una organización. No. En cierta manera, les he... ¿dónde está? A ver, apaguen su micrófono, por favor. En cierta manera, si bien nos relacionamos, vinculamos con la actividad contable financiera de una organización, el misil nos dice que no, que el COSO, y en nuestro caso el misil, es para todos, debe enseñarse en todas las profesiones en las universidades, y no solo eso, debe enseñarse a todos los ejecutivos del poder ejecutivo, no todos los ministros, viceministros, se debe enseñarse a todos los personeros del poder legislativo, o sea, los diputados, senadores, en forma similar al poder judicial. Dice que es obligatorio que todos conozcan y tengan la visión en lo que significa el marco integrado de control interno. O sea, eso incluye que deben aprender policías militares, todo lo que concierne al marco integrado de control interno. Entonces, conclusión, no solo es para auditores, administradores de empresas o ingenieros comerciales, es para todas las profesiones. Ahí está bien, esa aclaración me olvidé realizar, ahora sí ya tienen claro. Ahora vamos a ver rápidamente las limitaciones que tenemos en relación a lo que significa el marco integrado de control interno bajo la visión del COSO. Además, haciendo un paréntesis, ustedes han aprobado toditos ustedes la materia de auditoría interna y en cierta manera el profesor algo ha debido explicar, ¿no? Porque yo digo algo con certeza porque poca gente, pocos profesionales conocen relativamente bien lo que es todo el COSO, pocos, ¿ya? Pocos, que para contar en las manos yo diría, ¿ya? Si el COSO estamos hablando en la universidad, yo estoy hablando hace más de 10 años, los otros profesionales recién, hace 2, 3 años que recién han descubierto que había habido el COSO, ¿sí? O sea, un poco antiguados los propios docentes. Entonces yo por eso digo que no creo que les haya explicado muy detalladamente el profesor de auditoría interna el COSO, pero algo les ha debido explicar y algo ha debido quedar en ustedes para que me puedan preguntar y para que podamos enriquecer todo lo que estamos diciendo. No van a salir expertos ustedes del manejo del COSO, pero sí tienen que salir con un conocimiento que es básicamente cómo se compone, cuál es la estructura. Y después ya cuando se titulen
ya van a tener oportunidad de asistir a diplomados, maestrías, donde van a aprender más detalladamente todo lo que contiene el curso. Yo también soy profesor en la Universidad Católica, y en la Universidad Católica hemos creado una maestría en la carrera de Contaduría Pública que se llama Ingeniería Financiera. Nada de auditoría, nada de contabilidad, ¿ya? Auditoría financiera para auditores financieros. Perdón, ingeniería financiera para auditores financieros. Así se llama la maestría. Y en la maestría los 4 módulos principales son: uno, introducción a la visión, qué es la auditoría, para qué es, cómo es, un semestre. Un segundo semestre, el marco integrado de control interno, el COSO. Un semestre se estudia todo lo que hace referencia al COSO, porque no es para asustarlos, pero el texto completo del COSO son unas 500 hojas más o menos, ¿no? Entonces, eso se enseña en la maestría. Un tercer módulo se enseña en lo que significa, ¿cómo se llama este? El cuadro de mando integral. Un semestre se estudia. Y el cuarto módulo es la gestión del riesgo empresarial, el COSO 4, ¿sí? Así es la maestría que se ha creado en la Universidad Católica para auditores. Y están viendo, no hay nada de contabilidad, ¿sí? Hay un módulo de auditoría genérica, ¿no? No solo de auditoría financiera, sino de toda la auditoría. ¿Qué es la auditoría? ¿Para qué es la auditoría? Ahí entra la auditoría financiera, la auditoría interna, todo. Pero no hay nada específico en el área contable y financiero, ¿sí? Es importante que conozcan la importancia en lo que significa para nuestra profesión el aprender y el conocer el COCO. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Dice, 1, establecimiento de adecuados objetivos como precondición para el control interno. El juicio humano en la toma de decisiones puede ser equivocado o sujeto a parcialidades, errores producto del error humano, posibilidad de anulación de controles por la gerencia, posibilidad de burlar controles por la colusión entre distintos actores y factores externos más allá del control de la entidad. Entonces, estos factores pueden, dice, en cierta manera, limitar la eficacia de los sistemas de control interno dentro de una organización. Ahora sí, las preguntas. Licenciado, aquí tenemos una opción que nos indica de posibilidad de anulación de controles por la gerencia. ¿Qué puede ocasionar que la gerencia quiera anular los controles? Ya, vamos a poner un ejemplo. El gerente cree que tiene una estructura organizacional muy eficiente, y en ese contexto él cree también que tiene controles internos muy eficientes, y decide que en la gerencia de tesorería, que los funcionarios hacen arqueos de caja semanales, él dice que no hay necesidad de que se hagan arqueos de caja semanales, que se hagan quincenales, dice, y eso, mensuales, dice, ¿ya? Está anulando controles, ¿ya? Probablemente de muy buena fe, pero a la larga va a impactar negativamente en los propios controles, porque en el caso del ejemplo de los arqueos de caja, va a generarse mayor posibilidad de que nos roben plata, ¿ya? Probablemente el hecho de buena fe el gerente de tesorería, porque debe ser un administrador de empresas, un ingeniero comercial, y no conoce bien la visión que tenemos nosotros de los sistemas de control interno. Por eso sería, señorita. Hay ahora otros 2 estudiantes que quieren preguntar. Pregunten, por favor. Buenas tardes, licenciado. Quería consultarle sobre la tercera limitación que dice errores productos del error humano. ¿Cómo se puede controlar o cómo mitigan esos errores? O sea, más bien estamos viendo en lo que significa las limitantes para una adecuada función de los sistemas de control interno dentro de una organización. Entonces, ustedes que son capas en auditoría financiera, dominan auditoría financiera, entonces han aprendido lo que significa los 3 riesgos, ¿no? Riesgo inherente,
riesgo de control y riesgo de detección. Y esto que dice errores producto de error humano es precisamente el riesgo de control, ¿sí? O sea, puede ser que tenemos buenos controles internos, pero las personas están fallando, no están aplicando adecuada, correctamente los controles. Eso es entonces error humano que va a limitar la eficacia de los sistemas de control interno. Han sido bien diseñados, pero están siendo mal aplicados. Ahí está, más facilito. Ya, sigan preguntando. Había dos estudiantes que querían preguntar también. Licenciado, disculpe. La perdón. posibilidad de burlar controles para la colusión entre distintos actores, ¿me podría explicar, por favor? Gracias. Ya, está bien. Entonces, por decir, la colusión, para empezar, lo aclararemos, ¿no? La colusión es la relación que surge entre dos o más personas para cometer un acto irregular. Y entonces ya sabemos qué es la colusión, ¿no? Es la complicidad, ahí está, más facilito. La complicidad entre dos o más personas. Entonces, ejemplo, seguimos en la gerencia de tesorería y el sistema de control interno diseñado es eficiente porque ha determinado que la persona que recibe la plata es una distinta, la que registra otra distinta y la que deposita en el banco otra distinta. Un bonito sistema de control interno. Pero resulta de que la que deposita con la que registra y con la que deposita en el banco se han juntado en colusión. Entonces empiezan a depositar y registrar menos del dinero que se está revisando en la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El control interno era bueno, pero acá están actuando ya en forma delincuencial las personas, es una limitante para el control interno. ¿Ya qué más? ¿Alguien más quería preguntar? Sí, yo, licenciado, tengo una pregunta acerca del juicio humano en la toma de decisiones. ¿Puede ser equivocado o sujeto a parcialidades? Y el juicio humano en la toma de decisiones, en el contexto de lo que estamos hablando de control interno, puede ser, pues, como dice, equivocado en cuanto a una percepción de lo que tiene básicamente acá. Le volveremos a poner al gerente general en la misma posibilidad que hemos dicho, que él considera, como siempre nos chocamos de gerentes generales, administradores de empresas, él considera de que si en el contexto, en lo que significa para hacer una compra, así un ejemplo bien bonito, hay que hacer el pedido, hay que hacer la verificación presupuestaria, hay que hacer los requerimientos, ¿no? Después la verificación de la partida presupuestaria, la licitación o pedido, la calificación de los ofertantes, una serie de procesos. Entonces, esos procesos son los controles internos. Pero, digamos de buena fe, ¿ya? El gerente dice, no, compren directo de tal parte. Lo que ha hecho el anterior gobierno, ¿no? El anterior gobierno ha hecho eso, ¿sí? Y partamos que lo ha hecho de buena fe, ¿ya? De 100 compras, 90 lo ha hecho así, ya, compra de allí, directamente. Compraremos mejor de los chinitos, son lindos, de ellos compraremos, ya, directamente. Sin licitación, sin oferta, sin calificación, sin comparación de precios, sin evaluación de calidad, eso, ¿no? Entonces, ¿qué sistema de control interno te va a soportar eso? No, pues es una limitante. Está destruyéndote todo el sistema de control interno por lo que dice, ¿no? Por el juicio humano en la toma de decisiones. Y le reitero, por ahí esas decisiones de compras tan importantes que he hecho, ejemplo de yacimientos, el anterior gobierno, lo ha hecho de buena fe, partiremos que lo ha hecho de buena fe, pero te ha destruido todo el sistema de control interno de la organización, 100%, ¿no? Y además sistemas de control interno
definidos, estructurados en las propias leyes y decretos. A eso se refiere. ¿Y a quién más quiere preguntar algo? Hay algo bien bonito acá que no han preguntado. Dice, a ver, Vanessa, pregunta. Licenciado, ya que estamos hablando de limitaciones del control interno, el primero, el establecimiento de adecuados objetivos, ¿cómo sería una limitante? Y a eso quería explicarles, ya te me has adelantado. Y para eso, así rápidamente voy a ir a una parte donde obviamente vamos a ver detalladamente lo que significa componente de evaluación de riesgo. Acá dice, en la evaluación de riesgos dice, la evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interacción para identificar y analizar riesgos que afectan al logro de los objetivos de la entidad, ¿ya? O sea, en la evaluación de riesgos dice que vamos a evaluar el logro de objetivos. Entonces, acá les voy a explicar cuando lleguemos acá que la condición imprescindible para evaluar riesgos es la definición de objetivos, ¿ya? Entonces, eso se está refiriendo acá cuando está señalando que es una limitante del control interno, de los controles internos, cuando dice que aquí está hablando precisamente establecimiento adecuado de objetivos. Ya sabemos, para evaluar riesgos hay que establecer objetivos. Entonces dice, es una limitante el establecimiento de adecuados objetivos. Si no hay buenos objetivos, ¿qué vas a controlar, pues? ¿Dónde está yendo la organización? ¿Qué está buscando? Entonces, ¿qué controles internos van a poder soportar si no hay la definición de objetivos? Es por eso, dice, como precondición para el control interno, ¿sí? Entonces, cuando el gerente nos dice, no sé, a ver un ejemplo, quiero que me lo verifiques de que cómo se está controlando las ventas con rebaja de precios en zonas populares. Ya lo voy a evaluar, pero señor gerente, ¿cuál era su objetivo? Para rebajar el precio normal e ir a zonas populares. No, lo que yo quiero es llegar a mayor parte de la gente, y puede decir con objetivo de mejorar las ventas o con el objetivo de hacer mayor difusión de mi producto. Ya, pero dígame cuál es su objetivo principal. Ya quiero mayor difusión del producto. Ya. Ahora sí voy a poder medir cómo ha resultado todo el proceso a partir de los controles que se ha utilizado para lograr el objetivo. Ahora entiendes, ¿verdad? O sea, donde vayas, primero tiene que haber una definición adecuada de los objetivos para buscar, evaluar, medir, no, incluso diseñar e implementar los sistemas de control interno. Si no hay objetivos, no podemos hacer nada. Es una de las limitaciones más importantes y por eso está en primer lugar, ¿no? La necesidad de la definición de los objetivos. Ya, yo con eso creo que hemos explicado todo. Y esto también hemos explicado en relación a los roles y responsabilidades. Cuando dijimos, acá se acuerdan, en la definición, dijimos que responsabilidad de control interno, el consejo de administración, el directorio, la gerencia y todo el personal. Entonces, cuando ahora nos está hablando de roles, se está refiriendo precisamente a este aspecto, a partes responsables internas que son el directorio, sus comités, la alta gerencia y todo el personal. Eso es lo que acabo de leer, ¿sí? Pero también puede haber relacionados con el control interno, que esto no está en la definición, lo que es referente a las funciones de soporte, que son
personal de áreas de control de riesgo, personal de área jurídica y cumplimiento, y otro personal y los propios auditores internos, ¿sí? Para que puedan comprender mejor, cuando habla la definición del directorio, y no habla de comités, pero es parte del directorio, la alta gerencia y personal, esto quiero que atiendan bien. Se está hablando de la parte operativa, es bien importante, ¿ya? Pero soportan esa parte operativa personal de áreas de control y riesgo, personal de área jurídica, los abogados, y otro personal de la organización y fundamentalmente los auditores internos, ¿sí? Antes que pregunten entonces, en estas funciones de soporte, quiero recordarles y anoten en su cuaderno el principio de control interno. Referente a la auditoría interna. Punto aparte, ya anotamos. La auditoría interna es parte de los controles internos y es a su vez su evaluador. Entonces eso hace una función de soporte. Ahora estamos entendiendo mucho mejor. Y en esta parte también de área de soporte a los sistemas de control interno, fundamentalmente veremos esto, personal de área de riesgo, porque cuando estamos hablando de personal de área de control, estamos hablando de los auditores internos, ¿sí? Es el personal de control, el auditor interno, porque en el principio básico acabamos de decir que el principio básico nos dice que los auditores internos son parte de los controles internos y a su vez son evaluadores de los controles internos. Pero aparte de eso, hay personal de riesgo. ¿Qué es el personal de riesgo? Ahora les explico. En el contexto moderno de todo tipo de organizaciones, surge la necesidad y en algunos casos ya la obligatoriedad de crear la gerencia de riesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, la ASFI, obliga a que todos los bancos tengan la gerencia de riesgos. La APS, la Superintendencia de Seguros, obliga a todas las compañías a que tengan su gerencia de riesgos. Y las empresas grandes, de industriales, comerciales, por su desarrollo y necesidad, ya han creado también la gerencia de riesgo. Todo enmarcado en el curso 1, 2, 3, 4, y en el caso de los bancos, Basilea, ¿no? ¿Y qué es Basilea? Es la gestión del riesgo financiero. Anótate Basilea en tu cuaderno y cuando tengas tiempo vas a entrar al internet y vas a poner Basilea y te va a salir Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que es el marco de control interno para las entidades financieras. Ya, seguimos. Si hay una pregunta. Hay 1.000.000 de preguntas, pues es un tema tan lindo, tan bonito y además, como les he dicho, es como que van a trabajar en su vida profesional. Ustedes son jóvenes y ustedes son parte de la nueva generación de auditores que habla otro lenguaje. Y no estoy diciendo que no sirve la contabilidad, sirve, es importante para nosotros, para los auditores, pero la visión moderna del auditor va más allá de la parte contable, va a una visión total, gerencial de una organización. Eso es lo que está buscando el mercado profesional, ¿sí? Reitero, sin desechar la importancia de la parte contable, de la auditoría externa financiera contable, que tiene su importancia, su rol. Pero por decir, siendo objetivamente, ¿cuántas empresas de auditoría externa existen? Creo que hay 100. De esas 100, ¿cuántas son empresas realmente serias? Deben ser unas 10.
Y de esas 10, unas 5 con una estructura sólida, consolidada, con representación del exterior, ¿ya? Entonces, en la práctica, ¿dónde vas a trabajar? Estas consultoras, estas 10, requieren al año 2, 3 auditores, ¿sí? 4, ponle, ¿sí? Multiplicarle 4 por 10, 40 auditores. ¿Y cuántos auditores salen al año? Al año estamos hablando, sumando la UNSA y las entidades privadas, unos 300 auditores, 400 auditores. ¿Y dónde van a trabajar? En cambio, en la auditoría interna es pues el campo amplio, hay diarios requerimientos de auditores internos para entidades públicas y privadas. Y además, en las entidades privadas, si tienes la suerte, porque has sido un excelente alumno, porque las privadas, las consultoras, te escogen a los mejores alumnos, pero paralelamente te pagan, si tienes suerte, el salario mínimo nacional, ¿no? Si tienes suerte, por ahí te van a pagar menos todavía de eso, ¿sí? En cambio, una entidad pública de auditor interno, te pagan mínimo el doble del salario mínimo nacional. Estamos hablando de 4.500, 5.000 bolivianos que pagan, pero ¿quién no quiere ganar eso si estoy saliendo sin ningún conocimiento práctico, sin ninguna experiencia, y voy a entrar a trabajar de auditor junior? Qué lindo ganar 4.000, 5.000 bolivianos, porque prácticamente estoy yendo a aprender a la empresa donde me están contratando. A lo que quería llegar, que hay bastante campo profesional, laboral, en la profesión del lado del auditor interno. Del otro lado, que es bonito, que nos gusta, en la auditoría externa hay poca posibilidad de fuente laboral. Ahora sí, muchos de ustedes van a querer, quieren o ya han decidido que van a trabajar de contadores. Y la profesión de contadores también es una excelente profesión. Los contadores son bien queridos, respetados en la sociedad, ganan excelentes salarios también. O sea, si deciden en ese lado, también es una buena posibilidad laboral. La diferencia es que nosotros no formamos contadores, ¿no? Nosotros formamos auditores en la universidad. Los contadores y excelentes contadores salen del INCOS especialmente. Ahí les forman excelentemente a los contadores. Yo he tenido varios alumnos que han salido del INCOS en la parte contable, ¿no? He tenido varios alumnos y siempre han sido los mejores alumnos, ¿sí? Porque en el INCOS les forman excelentemente en la parte contable. Pero nosotros también formamos y les damos de IAPA, de regalo, el título de contador general, y pueden trabajar tranquilamente también de contador general. Pero nosotros formamos auditores y en esa línea estoy explicando la profesión en el marco del curso para el auditor, ¿sí? Reitero, sin desechar de que puedan trabajar en el área contable, financiera como contadores o en el área administrativa como funcionarios del área de personal y otras áreas de la empresa, ¿sí? Que también hay buenas posibilidades laborales. Ya, si no hay acá más preguntas, continuamos con lo que viene. Los componentes del informe COSO, ¿no? Esos son los roles. Todavía no hemos acabado los roles, ya hemos dicho, ya hemos acabado eso. Roles. Esta parte dice que también en el contexto de lo que significa el diseño, implementación, funcionamiento de los controles internos, hay partes externas que participan. Y me van a preguntar por qué. Dice que participan los proveedores del servicio o productos, otros que interactúan con la entidad, los auditores externos, los revisores externos, los legisladores, reguladores, los analistas financieros y la prensa. Entonces, ellos también tienen, dice, un papel importante en lo que significa el diseño, implementación, funcionamiento y evaluación. Hasta 4 palabras, ¿no? Que nunca tienen que olvidarse, ¿no? En relación a los controles internos, el diseño, implementación, funcionamiento y evaluación de los controles internos. 4 palabras. Y ahora, de esta parte, ¿qué quieren que les explique? Una para disimular por lo menos. La Maritza va a preguntar. Licenciado, ¿nos puede explicar la prensa?
prensa. Es como la última, es la última. Ya, está bien, vamos a explicar. Griselda, pregunta. Licenciado, Sí, ¿puede dar un ejemplo de auditores externos? ya. ¿Quién más quiere preguntar? Licen, quería preguntarles ¿qué otros que interactúan con la entidad, ¿a qué se refieren con otros? Ya, a ver. Haremos lo siguiente. Por favor. Rápidamente explicaremos todito, ¿ya? Así ya no van a alzar la mano. Proveedores de servicio, entonces son no solo servicios, si quieren lo pueden poner entre paréntesis, productos. O sea, no solo compramos servicios, compramos también productos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con nuestros controles internos con nuestra empresa? Aquí cabe fundamentalmente lo que hace un momento dije, de que cuando el anterior gobierno decidió que gran parte de las compras por millones de dólares se hagan directamente, ¿quiénes se han visto afectados? Los productores, los proveedores, perdón, los vendedores, proveedores que actúan dentro del marco de la ley, porque ni se les ha considerado, ¿ya? Para nada. Directamente se ha comprado de la trastienda de otro lado que no tiene ni siquiera la garantía razonable de la calidad del producto, ¿no? Entonces los proveedores están interesados en que en las entidades públicas y privadas se implementen adecuados sistemas de control interno. Es eso. Otros que interactúan con la entidad, entonces serían dentro de ese contexto, por decir, la propia Contraloría, el Poder Legislativo, no legislativo, sí, legislativo, o sea, las que son diputados, senadores, están interesados en particular en las entidades públicas que se diseñen controles internos adecuados que garanticen la confiabilidad de las operaciones que se realizan. La señorita decía auditores externos, está implícito, pues, ¿no? Eso, más bien, está bien lo que han preguntado, pero vos más bien debías explicarme esto, ¿no? Porque ustedes ya han vencido auditoría externa, entonces saben cuál es la labor del auditor externo. Y el auditor externo, fundamentalmente, su labor dar una opinión sobre la confiabilidad de los datos financieros insertados en los estados financieros precisamente, ¿no? O sea, da su dictamen. Y para dar su dictamen, que evalúa lo que hemos visto en la anterior clase, al inicio de la clase, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Una clase hemos dedicado a todo ese proceso de la auditoría. ¿Con qué hemos iniciado? ¿Con qué? Con la evaluación de los controles internos, pues, ¿ya? Entonces, el auditor externo también, pues, evalúa los controles internos y por eso se interesa, pues, en la garantía que puedan ofertar estos controles internos dentro de una organización. Y revisores externos, que no siempre tienen que ser auditores externos, pueden ser otro tipo de consultores que la empresa contrata y que también quiere ver que los controles internos sean confiables. Y lo que dije un rato, los legisladores están preocupados de los controles internos y los reguladores, la Contraloría, lo dije también, están preocupados sobre la calidad de los controles internos. Los propios analistas financieros, que son los que nos ayudan a conseguir los créditos bancarios, están preocupados de los controles internos. Y por último, la prensa, que en realidad la prensa, estamos hablando de la sociedad. La sociedad y, si quieren más específico, de la población. De la población, ¿sí? O sea, el contexto de la sociedad está preocupada también de que en las organizaciones públicas y privadas existan controles internos que por una parte garanticen la calidad del producto y servicio y garanticen la honestidad, la corrección, la transparencia de todas las actividades que suceden. Y todos estos requerimientos de la sociedad, de la población, lo traduce la prensa, ¿sí? Hay la referencia a la prensa. Ya hemos explicado todos, pero si alguien quiere que amplíe algo, con todo gusto lo voy a ampliar. Y para terminar hoy día, entonces vamos a ver los componentes.
los 5 componentes, que es similar al coso 1, al antiguo coso, dice 1, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión, y esto hay que añadirle que actualmente se utiliza como sinónimo de ¿qué se llama esto? Monitoreo. Que vamos a ver detalladamente monitoreo. Ya. Entonces, ambiente de control, en realidad en el nuevo curso dice, así lo dice, más claro, ¿no? Ambiente interno. Es lo mismo que ambiente de control, están hablando de lo mismo, solo que en el curso antiguo, el curso 1, señalaban los componentes de todo, perdón, los factores llamaban ellos, los factores de los componentes en forma genérica. Ahora, el curso 3 lo ha estructurado en 17 principios, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a entrar a ver ambiente de control, y en el ambiente de control vamos a ver sus principios. Tiene 5 principios, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. De esta parte, si alguien quiere preguntar algo, con todo gusto lo vamos a explicar y detallar. Y de los componentes, ¿no? Tal vez para terminar, y para que no me olvide de la siguiente clase, anoten en su cuaderno. Los componentes no tienen una relación secuencial. Es decir, que no actúan linealmente y que cada uno influye en el siguiente. Punto aparte, los componentes actúan, no está mal, interactúan, ¿sí? Los componentes actúan en forma multidireccional, de tal manera que un componente puede influir en el otro componente, en cualquier componente, y a su vez recibir influencias de los otros componentes. Entonces, esto vamos a explicar más detalladamente, pero si no lo decía ahora me iba a olvidar para la siguiente clase. Y eso es importante lo que estoy diciendo, que en resumen actúan multidireccionalmente. Es eso. Pregunta. Para terminar, decirles, ¿no? Años va a dar vuelta a su vida profesional a partir del curso, ¿sí? Seguramente van a salir nuevas versiones del curso, pero su vida profesional va a estar bien vinculado al curso 1, curso 2, curso 3, curso 4. ¿Ya? Ojo, donde trabaje y de lo que trabaje. ¿Ya? Cuidado, están pensando, es para auditores nomás. Están trabajando de contadores, igual van a usar. Están trabajando en personal de técnico en recursos humanos, igual van a utilizar. Donde vayan, de lo que trabajen, van a utilizar, y no porque quieran, sino el sistema les va a obligar. ¿Sí? Entonces, lo que ahora yo busco es que comprendan, y en otro momento ya de su vida profesional llegarán a hacer cursos, he dicho, para poder manejar más específicamente, más detalladamente. Entonces aquí vamos a quedar, nos vemos, gusto de saludarles, hasta la próxima semana, y díganme adiós, chao, hasta luego, para saber que estaban presentes los 75. Y va a llevar la lista la Lucila de todos los presentes para poner la nota a fin de año. Ya pues hablen.
Chao. Hasta luego, licenciado. Chao. Chao, chao. Se cuida. Feliz día. Chao. Y no van a salir.